Hacienda de Chiconcuac, Santa Catarina o San Antonio. Chiconcuac, poblado de nobles mexicas y lugar de descanso de Moctezuma, está a menos de 1 hora de distancia del centro de la ciudad de Cuernavaca. Se sabe que su construcción fue en el siglo XVI, que perteneció a Martín Cortés, hijo del conquistador Hernán Cortés, y que fue una gran hacienda azucarera, como muchas más de la región. Sin embargo, comenzamos a conocer datos de su existencia a partir de 1731, en que el trapiche de Santa Catarina Chiconcuac era propiedad de Andrés Martínez, vecino de Cuernavaca. Por supuesto, su fundación debió haber sido mucho antes de ese año, que ya se le consideraba un trapiche importante. Al año siguiente, junio de 1932, ya tenía como propietaria a María Gertrudis Caballero, una singular mujer. Después de la lucha por la independencia, los intereses prevalecientes fueron propicios para que se fusionara con las de Dolores y San Vicente, formando una, quedando bajo control de un comerciante de Cuernavaca de nombre Vicente Eguía, dependiente del opulento Gabriel Joaquín Yermo, propietario de otras haciendas de la región. A mediados de siglo, en mayo de 1851, el Congreso del Estado de México, al cual pertenecía el territorio que en 1869 sería el Estado de Morelos, publicó una lista de haciendas con su respectiva catalogación fiscal, acordes a sus volúmenes de producción, y en este se ve a Chiconcuac dentro del grupo de las de tercer orden, pagando como contribución al Estado 150 pesos mensuales. Años más tarde, esta, junto con las de San Vicente y Dolores, pasa a manos del español Pío Bermejillo, personaje importante en la historia, que en 1874 las vende a Jorge Carmona y Dolores Arriaga de Carmona, oriundos de la Ciudad de México. En ese entonces su valor fiscal era de 69,300 pesos, como unidad, aunque estaba anexada a las de San Vicente y Dolores. Este grupo de haciendas fueron entregadas a la empresa Beistegui y compañía en 1889. Lo vemos en la memoria presentada por el entonces gobernador don Jesús H. Preciado al Congreso de Morelos, que se había creado 20 años atrás. Hasta la época de la Revolución, que tuvo su apogeo en Morelos a partir del 11 de marzo de 1911, en que las fuerzas zapatistas encabezadas por Emiliano Zapata Salazar se unieron, continúa la historia de esta hacienda integrada a las antes mencionadas. Estando en manos de Delfín Sánchez, hacendado prominente e impulsor del ferrocarril en Cuautla, luego su viuda doña Felicitas Juárez, hija de don Benito Juárez, quien la heredó en 1905 a Isabel Sánchez Juárez, su hija y su marido Ramón Corona, en lo más álgido de la revolución quedó en parálisis productiva. Fue desintegrado el latifundio y después del reparto agrario le quedaron a este casco solo 135 hectáreas. Fue incautada por la Caja de Préstamos para venderla al general Francisco J. Serrano en 1927. Este no le dio mantenimiento de ninguna índole y se deterioró aún más. El constante abandono hizo sus estragos y aunque pasó por diversas manos de particulares, hasta las del actor norteamericano Tyrone Power, se siguió destruyendo. Se dice que por las noches acudían personas para excavar, buscando tesoros escondidos bajo su suelo. No hace muchos años fue adquirida por el arquitecto Guillermo Gutiérrez Esquivel, quien dio inicio a su recuperación para utilizarla como casa de descanso. Su aspecto pronto dio un radical cambio tras la exhaustiva restauración. Acondicionó el cuarto de hornallas en un espléndido teatro que semeja a un foro medieval europeo.
Actualmente está en manos de un hombre que tiene la sensibilidad suficiente para hacer que adquiera un aspecto maravilloso, lleno de vida, sin perder esa imponente elegancia que la caracterizó desde sus inicios. Desde el enorme patio se ve lo que fuera la casa grande, enmarcada con una arcada labrada en piedra en la planta alta. A los lados tiene 2 ventanas y en la parte de abajo un arco que conduce a los amplios salones que fungían como purgares. Llaman la atención 2 hermosos candelabros en los que se colocaban velas para iluminar el gran comedor. La cocina es una verdadera maravilla. Allí se aprecian ollas de cobre martilladas colgando en la pared, fogones con sus enormes parrillas y utensilios para mover los alimentos y las cazuelas calientes, metates desgastados, así como los molcajetes y los angostos ductos por los que corría por gravedad el agua proveniente del acueducto. Dentro de las instalaciones hay una amplia capilla dedicada a San Antonio de Padua. La conforma una sola nave, con bóveda de cañón y cúpula octagonal con linternilla. La torre, conformada por 4 cuerpos, los 3 primeros bien proporcionados, el último está techado con una cúpula pequeña, tal vez adicionada posterior a su construcción original. El imponente acueducto que aún funciona llega del exterior, definiendo con claridad cada punto que comprendía el ingenio, como el de donde estaba la rueda, el trapiche, las hornallas con linternillas reconstruidas y una hilera de chacuacos de forma rectangular, algunos salones sin techo y el resto del ingenio. Tiene un imponente portón de madera, pero se accesa por una puerta habilitada desde el patio para hacer el paso a la iglesia independiente. Todo es hermoso en la hacienda. ¿Qué decir de los jardines arreglados con excelente gusto, la abundancia de agua cristalina, enormes árboles frutales y ornamentales, y todo enmarcado por la sinfonía de diferentes aves que hacen sobresalir su esplendor? La hacienda de Chiconcuac forma parte de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico. Sin duda coadyuva en dejar en la conciencia la memoria histórica que define o refuerza una actitud hacia nosotros mismos y hacia nuestra nación. La hacienda de Chiconcuac está situada en el centro del poblado del mismo nombre, en el municipio de Xochitepec, estado de Morelos. Fuente: Haciendas de Morelos, del señor Alfonso Toussaint.